Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Saludos, Karina Cooper les da la bienvenida a esta nueva edición de Actualidad Semanal. También les acompaña Héctor Cabrera. Un número considerable de las iglesias de tradición histórica o de conexión directa con la Reforma Protestante, tales como la luterana, la episcopal, la presbiteriana, la reformada, entre otros. Además, otras históricas pero posteriores a la Reforma, como ciertas metodistas, están en franco decrecimiento ya por muchos años en Europa y América. Incluso algunas de estas denominaciones han aceptado y aprobado el matrimonio homosexual. Por lo que en el programa de hoy les estaremos dando un espacio especial a estas iglesias. Para poder analizar el contexto, razones, causas y posibles soluciones de su desvanecimiento. De esta manera damos inicio a Actualidad Semanal. Toda crisis no nace de la noche a la mañana. Existen diversas causas que con el paso del tiempo llevan a que una situación cambie de manera radical y progresiva. Esta idea hace eco en la condición actual en la que están ciertas iglesias históricas. Conozcamos a continuación cómo han llegado hasta allí. Muchas de las iglesias del protestantismo histórico que primero llegaron al continente americano están en crisis. Y esta es una crisis que se está evidenciando no solamente en las iglesias en Estados Unidos, sino también en América Latina. Harold Segura, pastor bautista, teólogo colombiano y director de Relaciones Eclesiásticas de World Vision International, considera que dicha crisis tiene diferentes formas y esto responde a causas externas. Un factor externo que explica gran parte de la crisis es que estamos viviendo en un momento diferente de la espiritualidad humana, un momento distinto a aquel momento en el que las iglesias protestantes históricas llegaron a América Latina. Estamos viviendo otras expectativas de espiritualidad, estamos entendiendo religión de otra forma. Ese cambio de la cultura me parece a mí que es el gran factor externo. Aunque las iglesias del protestantismo histórico y muchas de las evangélicas históricas tratan de defender lo bueno que tenían, un factor interno de su declive es que han mantenido un formato que ya no responde a ese contexto externo. Yo soy pastor bautista, me incluyo dentro de la categoría de evangélicos históricos. Tratamos de defender cosas que son fabulosas, muy buenas, pero para este contexto no ofrecen siempre la respuesta que la cultura está requiriendo. Al no responder a su contexto externo, muchas de estas congregaciones experimentan el alejamiento de las nuevas generaciones. Según el pastor Segura, esto puede ser porque a los jóvenes no se les permiten participar ni dejar en las iglesias sus huellas, debido al perfil adulto con que se siguen delineando los planes y proyectos allí. Creo que ha habido una brecha generacional muy grande entre la generación anterior que conserva la sana doctrina, las tradiciones, y una nueva que tiene otro tipo de necesidades. Entonces sí creo que ha habido un distanciamiento, un adultocentrismo de parte de las iglesias centradas en la anterior generación y poca capacidad de escuchar a las nuevas. Siguiendo en la línea de que en las iglesias históricas no se ven rostros juveniles, para concluir, se puede señalar que pareciera que algunas iglesias históricas se quedaron en el tiempo en cuanto a su presencia de actividad y de incidencia se refiere, contribuyendo a que el decrecimiento en que se encuentran se ahonde aún más. En Europa, cientos de iglesias han cerrado, dejando de cumplir el motivo de su construcción, para convertirse en restaurantes, edificios habitacionales, peluquerías, etc. Entre las causas se encuentra la disminución de fieles, pero ¿qué hay realmente detrás de esto? Veamos. En los últimos años, muchas de las iglesias de tradición histórica como la luterana y episcopal han pasado a ser monumentos históricos. Incluso algunos se han convertido en espacios comunitarios,
Muchos de estos grandes templos fueron vendidos y se convirtieron en agencias de correos, cafeterías, centros de asesoramiento y cooperativas de crédito. Durante las últimas décadas, la asistencia a esas iglesias tradicionales ha ido disminuyendo en membresía y en todos los aspectos. El pastor y comunicador Carlos Peña nos habla al respecto el porqué de este desvanecimiento. Yo pienso que aquí ha habido un problema del origen, del principio de la reforma. El apóstol Pablo recomendaba: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y no se adapten a esta generación, a este siglo. Todas estas iglesias que han ido cerrando y que la membresía cada vez es más exigua, es simple y llanamente porque no han continuado reformándose. La reforma no fue un periodo, la reforma no fue un momento. La reforma debe ser un tiempo constante y permanente en la vida de la iglesia. La reforma tiene que ser un pararse en los caminos constantemente y mirar hacia atrás, cualquiera que sea la senda antigua, y volver a caminar por ella si era la senda que el Señor había establecido. Yo creo que llega un tiempo en que la iglesia se pretende adaptar al siglo y no se reforma. La iglesia no vuelve a encontrarse consigo misma. La iglesia tiene que de vez en cuando volver a la cruz. Mientras que para el pastor Jaume Llenas, secretario de la Alianza Evangélica Española, dice que muchas de estas iglesias han cerrado debido a que son estériles y que no tienen un evangelio genuino y las personas no se convierten en verdaderos seguidores de Jesús. Él nos explica el porqué de las diferencias que existe en esas iglesias. Hay una diferencia bastante grande en las iglesias históricas en Europa, porque también dentro de la iglesia histórica en Europa hay como dos sectores diferentes. Un primer sector que sería el sector más evangélico y en segundo lugar el sector más liberal doctrinalmente. Y hay una gran diferencia. El otro día estaba hablando en Gran Bretaña con alguien en la iglesia anglicana, que era un pastor mayor, un pastor de 80 años de edad. Y él me decía que cuando él comenzó su ministerio casi no había seminarios evangélicos anglicanos y que ahora hoy en día casi la mayoría de seminarios en Gran Bretaña, en la iglesia anglicana, son evangélicos. Yo le preguntaba qué es lo que ha producido esa diferencia, ¿no? Y él me decía que había dos factores muy importantes. Uno primero, que había surgido una generación de intelectuales evangélicos que habían sabido relacionar la fe con la cultura y que le habían dado una relevancia a nivel académico en todos los lugares a la fe evangélica dentro del mundo anglicano, dentro del mundo protestante tradicional. Y un segundo factor que él mencionaba es que las iglesias que acaban adoptando el liberalismo son iglesias estériles, iglesias que no se reproducen. Como no tienen evangelio, de alguna manera nadie se convierte en esas iglesias. En cambio, son las iglesias que defienden una fe tradicional, una fe bíblica, las que de alguna manera están creciendo porque su predicación es evangélica. Después de la pausa descubriremos más razones por las que las iglesias históricas están atravesando esta situación. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. El alejamiento de algún fundamento de la fe se encuentra entre las hipótesis del origen del declive de las clásicas iglesias históricas. Pero, ¿será esto cierto? Los expertos nos responden en el siguiente reportaje. A la hora de examinar otros motivos que han sido los causantes de una mengua o precipitación hacia la decadencia de las clásicas iglesias históricas, cabe abarcar cada conjetura. En este sentido, el pastor protestante, teólogo y escritor puertorriqueño Edward Falto responde al interrogante de que si en el contexto latinoamericano este desvanecimiento tendrá alguna relación con haberse apartado de algún principio original. Pero personalmente yo conozco muchas de estas iglesias, pastores y ministros de estas congregaciones, compartimos en la academia, en la universidad, y conozco, muchos son muy preparados teológicamente, tienen una preparación teológica, su propia denominación les exige una preparación teológica más adecuada.
la estadística muestra que estas denominaciones, los pastores son mucho más preparados académicamente que otras denominaciones que conocemos. Lo que sucede con estos movimientos es que también son víctimas de la percepción pública. Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde todo se mueve a través de lo que puede ser vistoso y entretenido, y esta iglesia realmente no lo son. Estas iglesias son muy cerradas en su liturgia, mantienen un orden específico, no vamos a ver muchas luces y cosas y ambientes que quizás se están viendo en otros lugares, y pues lamentablemente quizás, ¿cómo le puedo decir?, la poca apreciación teológica de lo que está pasando con ella, pues simplemente no son atractivas. Además, existe un aspecto que compete mencionar, y es que la mala percepción que se hace de ella, la evaluación de iglesia entretenida o aburrida, en una sociedad de mucha tecnología, donde el mundo ofrece tantas cosas entretenidas, pues realmente las catalogan en esa. No necesariamente lo son, pero lamentablemente la sociedad en general las evalúa en ese aspecto. Por su parte, Ángel Manso, quien es teólogo, director académico del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador y vicerrector del Instituto Tecnológico Alianza, con otro argumento cierra despejando la incógnita de que si estas congregaciones se han alejado de algún principio. Como un principio original o fundamental del Evangelio, me parece que no. Pero sí creo que con un principio de contextualidad o un principio encarnacional. Cuando la iglesia deja de tener diálogo con el contexto, con su realidad, se distancia, se separa. Entonces me da la impresión de que existe una distancia, ese principio de contextualidad, de pensar en el Evangelio para generaciones, para el mundo de hoy, como que no hay esos puentes, ¿no? Quizás este sea uno de los elementos fundamentales que no le estén permitiendo ser relevantes hoy. En este año, la Iglesia Metodista Unida nombró a su primer diácono transgénero no binario. Sin embargo, la Iglesia Metodista no es el único lugar donde los ministros transgéneros y homosexuales están apareciendo. La primera iglesia bautista en Greenville, en el sur de Carolina, abrió sus puertas a ministros y bodas LGBT en 2015. En este contexto, conozcamos las razones por las que algunas denominaciones tienen una posición a favor del matrimonio homosexual. La bendición de uniones del mismo sexo en las iglesias cristianas es actualmente un tema que provoca intensos debates al interior de las propias comunidades religiosas y desacuerdos entre las distintas denominaciones cristianas. Estas diferencias se centran en las diversas interpretaciones de la Biblia como libro sagrado del cristianismo, que hacen alusión a la homosexualidad o a las relaciones entre personas del mismo sexo. A pesar que la homosexualidad históricamente ha sido tratada como una práctica sexual prohibida, pecaminosa e incluso perversa. Sin embargo, desde fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, dentro del cristianismo, algunas ramas del protestantismo han comenzado a debatir el tema y a permitir ese tipo de uniones. El pastor y comunicador Carlos Peña nos habla de los principios que son innegociables según la Biblia. La Biblia tiene una serie de principios innegociables, temas que no necesitan de grandes análisis exegéticos ni hermenéuticos, como es el tema del matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, porque hombre, varón y hembra los creó. Y la Biblia es clara y taxativa, que los que se echan con varones pues no heredarán el reino de los cielos. Hay cosas que no podemos ceder, hay cosas que no podemos negociar, hay cosas que si tenemos que por mantenerla, quedarnos solos, pues quedarnos solos, vale la pena quedarnos solos, como dijo John Knox, uno de nuestros grandes reformadores. Cristo y yo somos mayoría, o sea, si Cristo está con nosotros, somos mayoría, y esa mayoría que en ese momento se representa en calidad, va a producir cantidad. Y aquí quiero detenerme porque sé que es por tener cantidad que están permitiendo que este tipo de cosas penetren a la iglesia. No vale la pena nosotros ceder nuestros principios
para a cambio de ello obtener cantidad y obtener membresía. No, nuestro trabajo en la tierra va a ser evaluado de manera positiva como ministros de la palabra en función de cuánta gente enviemos a la presencia del Señor a morar con Él en sus moradas eternas. Por su parte, el pastor Jaume Llenas nos dice que cuando una iglesia pierde el norte de las Escrituras, cualquier cosa puede suceder. Cuando uno resulta que intenta hacer una iglesia sin los contenidos de la iglesia, porque la iglesia existe porque la crea la palabra de Dios y la sustenta la palabra de Dios. Pero cuando uno mantiene las estructuras sin los contenidos, está pronta a desaparecer. Dios quita el candelabro de ahí. No pueden atraer nada porque no tienen nada que atraer. Cuando nosotros queremos atraer gente con criterios como acercarnos al colectivo LGTB, por ejemplo, lo que estamos haciendo es decir que hemos perdido la confianza en que Dios edifique su iglesia y que nosotros a través de técnicas de marketing somos capaces de recuperar lo que estamos perdiendo. ¿Cómo formar congregaciones con vitalidad que se adapten a los desafíos espirituales? Esa es la pregunta que surge en medio de la crisis por la que atraviesan algunas clásicas iglesias históricas. En nuestro siguiente reportaje revelamos la respuesta. La revitalización de las iglesias es llenar de vitalidad la comunidad de fe. También es concebir y sustentar la libre transversalidad de procesos de motivación, innovación, resignificancia y transformación. Todo esto es un dinamismo coyuntural donde la comunidad existente renueva su sentido de ser iglesia en Cristo y su sentido misional de ser iglesia en el mundo. Por consiguiente, el pastor Harold Segura, quien recorre América Latina cada año y conoce de primera mano lo que está pasando en las iglesias históricas, considera que hay ciertos aspectos que pueden ayudar a revitalizar dichas congregaciones. Una iglesia que aprende a escuchar. Porque yo me formé en los años 80 en un seminario y desde la generación de los 80, nosotros los pastores y teólogos fuimos formados no para escuchar, sino para hablar. Nosotros no hemos sido formados para ser iglesia que escucha. Somos entrenados para hablar, predicar, dar el discurso, anunciar, pero esa capacidad de escuchar nosotros tendríamos que desarrollarla. ¿Qué hacer? Desarrollar la habilidad que no hemos tenido. Era la habilidad de Jesús. Era la habilidad de Jesús. De Jesús uno encuentra en todos los 4 evangelios un solo sermón, el del monte, claro, larguito, pero un solo sermón. Pero ¿a cuántas personas escuchaba Jesús? El discernimiento es otro aspecto que el pastor Segura considera importante para que se dé esta revitalización. Discernimiento es consideración paciente, respetuosa y profunda de lo que está pasando en el mundo. Hay que discernir qué está pasando con la juventud. ¿Por qué la juventud nos hace los reclamos o nos da la espalda? ¿Qué están diciendo los movimientos de diversidad sexual? ¿Qué está diciendo el movimiento ecológico? ¿Por qué estos movimientos de derecha extrema y de izquierda extrema? Discernir eso a la luz de la palabra de Dios es un asunto que tampoco aprendimos, porque en los seminarios los pastores fuimos informados no para discernir, sino para interpretar la Biblia. Entonces, a partir de la Biblia intentamos resolver todos los problemas del mundo. Y hay problemas que uno necesita la Biblia, pero también el discernimiento social, psicológico, antropológico, para entender la dimensión tan grande del cambio que se está dando. El teólogo colombiano finaliza destacando que esto de discernir era muy claro en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos. Una iglesia que se interroga por los gentiles que están entrando, que no tiene fórmulas definidas para responder en Hechos 6 a las viudas de los unos y a las viudas de los otros, discierne y discierne comunitariamente para preguntarse de aquí en adelante qué sigue. ¿Comemos esto o no comemos? ¿Aceptamos esto o no aceptamos? Y creo que esta iglesia debería leer más el libro de los Hechos y ver cómo esa iglesia se movilizó y fue transformada. Se enfrentó, hubo conflicto. Ahora vamos a un corte comercial, pero al volver
Hablaremos sobre qué futuro les depara a estas iglesias. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Cuando se hace la obra de Dios a la manera del hombre, la obra no progresa, se estanca y hasta muere. ¿Ha sido este el caso con algunas iglesias de este tipo? En breve se lo decimos. Las iglesias se están reduciendo y el creciente escepticismo y apatía por los asuntos espirituales parece estar en su punto más alto de todos los tiempos. Las estrategias humanas nunca pueden ser mejores que las estrategias de Dios, y eso es lo que están haciendo hoy en día muchos líderes. Las estrategias humanas nunca pueden ser mejores que las estrategias de Dios. Dios siempre tiene una mejor solución que nosotros podamos llegar a tener. Por lo tanto, más nos vale acoplarnos a las estrategias de Dios que tratar de producir las nuestras. Es algo que en toda la historia de las Escrituras está relatada varias veces, como nosotros a veces nos parece que lo humano es mejor que lo que Dios tiene para nosotros, y definitivamente no lo es, no produce los resultados que nosotros esperábamos. El hecho de que muchas de esas iglesias estén cerrando sus puertas por la baja asistencia de los feligreses ha llevado a sus representantes a buscar estrategias humanas con el objetivo que la gente no las abandone. Esas estrategias no han producido resultados en ningún país. En cambio, lo que está produciendo resultados en la Iglesia europea, una iglesia que lucha en un continente tremendamente secular, son aquellas iglesias que son fieles a las Escrituras, que buscan la dirección de Dios, y en cambio fracasan las que buscan estrategias humanas y tratan de paliar con remedios de marketing lo que solo puede solucionarse con el Espíritu de Dios actuando en el interior de la iglesia. Lo cierto es que Dios está esperando como el padre del hijo pródigo para que sus hijos regresen a la palabra. Tenemos siempre esa oportunidad del arrepentimiento y el perdón, que no es una cuestión lejana. Nosotros no tenemos que hacer un tremendo sacrificio, no tenemos que hacer grandes obras, sino tenemos que acogernos a la obra que ha sido hecha en la cruz, que es la que realmente salva personas y trae otra vez a la gente a la reconciliación con Dios. ¿Tendrán estas iglesias puntos fuertes? Examinémoslo a continuación. Ante el presente panorama de las iglesias históricas, algunos pudieran llegar a pensar que estas congregaciones ya no tienen aspectos fuertes. Sin embargo, el teólogo Edward Falto considera todo lo contrario. La mayoría de estas congregaciones conservan un hilo doctrinal bastante preciso, bastante preciso. Ese es quizás un fuerte que ellos pueden tener. Yo no creo que estas iglesias vayan a tener un repunte extraordinario, no van a desaparecer tampoco. Siempre hace falta, yo siempre digo que hacen falta iglesias para todo el mundo, así que estas iglesias cumplen ese propósito. Hay mucha gente que no le gusta la iglesia muy dinámica, muy viva, muy alborotosa, pero le gusta este tipo de iglesia un poco más conservadora, más al detalle, más interiorizada. Así que ellos tienen, eso es un buen punto que ellos tienen. Por esa parte podrían salir adelante, a pesar de la crisis que tienen. Por su parte, el teólogo Ángel Manso cree que la misma crisis de estas iglesias pudiera ser su punto fuerte, siempre y cuando se vea a esta como una oportunidad. Yo no lo veo como un panorama sombrío, no lo veo como un panorama negativo necesariamente. A mí me parece que es una oportunidad, que dependiendo cómo se responda a este momento histórico, dependerá si es sombrío o si es una gran oportunidad. Yo tengo mucha esperanza y a veces las únicas formas de iniciar procesos es justamente muriendo, terminando algunos procesos. Así que a mí me parece que hay una muy buena oportunidad para que la iglesia pueda enfrentar los desafíos de hoy. Y para ello a veces tiene que pasar diferentes situaciones. Para finalizar, Manso comparte sus sentimientos de esperanza para el futuro de estas congregaciones históricas. Tengo mucha esperanza en la juventud, tengo mucha esperanza en la gente adulta y en su iniciativa para transmitir a las nuevas generaciones. Tengo mucha fe en que el Espíritu Santo siga acompañando a la iglesia, más allá de
las circunstancias históricas. Y también desafíos, signos de nuevos liderazgos, nuevas iniciativas que las iglesias pueden dar. Y nos guste o no, los cambios se van a desarrollar. Y la iglesia tiene que decidir si va a acompañar o se va a quedar. Amigos, el tiempo se nos ha acabado. Ante este escenario en el que se encuentran algunas iglesias del protestantismo histórico, como hermanos en Cristo, debemos llevarlas en oración para que, si se han alejado del fundamento de la fe, regresen a la verdad de la palabra. De igual forma que Dios les dé la sabiduría, el discernimiento y la dirección para que puedan levantar sus congregaciones y llevar a cabo su misión. Amigos, esto es todo en Actualidad Semanal. Se despide de ustedes Karina Cooper y Héctor Cabrera. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal.